El Rich y sus opiniones idiotas, yeah. Y bueno, se logró lo impensado, ¿no? Las masas estúpidas e ignorantes pusieron en la presidencia de la República un tinterillo presunto mafioso gringo que se enriqueció a punta de defender narcotraficantes, paramilitares y dictadores. Pero no me malentiendan, nada de esto se logró por la democracia, ni la campaña sólida con propuestas inteligentes y contundentes de Abelardo de la Espriella, ni nada de eso, así como el propio Trump lo dijo. No, El Tigre. Yeah, Abelardo de la Espriella. We know that you had a phone. I endorsed him. He was in 10th place. I endorsed him and he won the election. Yeah, and we know that you had a No phone. different than this country. El Tigre. I liked him. You know why? Because he likes me. I don't know. They used to talk about Trump. I like President Trump. I don't know. How can you not let? So I endorsed him. I didn't know. He was in way down the list. He was not going to win. No chance of winning. I endorsed him and he won. He just announced it. Ahí lo tienen, mediocres de mierda. El caredorito aceptó de manera descarada, víctima de su demencia senil, que le metió mano a las elecciones en Colombia. De hecho, ya están dando la investigación pertinente porque parece que el propio aborto de embajador de Estados Unidos en Colombia le metió dinero a la campaña de este ampón defensor de mafiosos. Y obviamente esa vaina debe ser algún tipo de delito. A esto hay que sumarle toda la corruptela que inunda las redes sociales, donde se ve la infinidad de fraudes cometidos durante la elección, formularios manipulados, cuentas que no cuadran, compra de votos, en fin, toda una feria de podredumbre en este circo que por menos de 250,000 votos se robaron las elecciones y pusieron a este presunto mafioso de presidente. ¿Pueden las matemáticas demostrar que hubo fraude electoral en Colombia? ¿Es posible que 450 personas puedan votar en 8 horas? Entonces, ¿cuál es la capacidad de atención de una mesa electoral en Colombia? Los actuales resultados electorales están rodeados de polémicas y denuncias sobre posibles irregularidades, y elaboré una metodología siguiendo el protocolo de la registraduría y simulé paso a paso desde el E10 hasta la entrega del resultado electoral. Primero hice una simulación física para encontrar el techo, la capacidad máxima de una mesa, que significa 6 jurados trabajando 8 horas, sin comida, sin descanso, como maquinitas de trabajo. El resultado, 412 personas en 8 horas, pero solo basta una distracción, un saludo, para que este número sea imposible. Por eso construí una segunda simulación, incorporando el comportamiento humano, fatiga, coordinación, la experiencia entre los jurados, entre otras variables. El resultado fue un rango mucho más realista, entre 220 y 330 electores por mesa, dependiendo de las condiciones operativas. Esto lo contrasté con un piloto realizado en la ciudad de Bogotá en la segunda vuelta electoral, con datos reales. Y el resultado fue realmente interesante. 234 personas en promedio por mesa. El percentil 75 está alrededor de las 280 personas por mesa y el percentil 90 alrededor de 304, lo que significa que entre más votantes tiene una mesa, menor es la probabilidad de ocurrencia. Y ahora viene algo súper interesante que llama muchísimo la atención. En Estados Unidos hay mesas con volúmenes extraordinariamente altos, como en los consulados de Los Ángeles. Una mesa registra promedios diarios cercanos a 550 votos. En Miami también. Y hay lugares como Orlando que registran el mismo promedio, incluso con 700 votos en un solo día. ¿Sabían que han denunciado jurados fallecidos firmando de 14? Quisiera poder hablar de la denuncia que hizo Petro por allá en diciembre de 2025, donde afirmaba que ese supuesto regalo de 60 millones de dólares no es más sino la plata de sobornos adelantada para alcaldes y gobernadores a cambio de ponerles votos a este mafioso, y por eso anda por todo el país repartiendo mermelada, mientras la lagartija epiléptica es el que está poniendo la cara en Bogotá. La plata, el dinero en dólares con que se va a comprar los votos, primero no va a ser a través del comprador del barrio, y no va a ser compra, va a ser deuda. Óigame en esto, vamos a entrar a una fase de la política del voto endeudado. Señores, todos los alcaldes que estaban en esa reunión empezaron a ofrecer instituciones para recibir decenas de millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo sin permiso del gobierno nacional para que se entreguen crédito para comprar tamales, lechonas, bicicletas, motos, tejas. Todo lo que antes se hacía con el dinero del narcotráfico en Colombia. También quisiera hablar del derecho de petición que le colocó Petro al mafioso de la Espriella, porque resulta que el israelita presidente del Banco Interamericano de Desarrollo solo puede regalar hasta 3 millones de dólares. Entonces los supuestos 60 millones que le regalaron tan tiernamente para el empalme a este mafioso deben ir acompañados de un documento firmado por toda la junta directiva del BID autorizándolo. Vamos a ver con qué van a salir estos zampones. Póngale cuidado
cuidado que más temprano que tarde va a salir a la luz que toda esa plata sí fue destinada a sobornar ampones de la derecha. Por ahora tocaría esperar, pero no, por eso es que a mí me gusta demorarme en hablar. Como dice el meme, vengo del futuro. Imagínense que misteriosamente ya salió el tal Bit diciendo que no habían dado ningunos 60 millones de dólares para ningún empalme y dejó en ridículo a todos estos pedazos de mierda. Oiga, la verdad es que no tengo idea sobre el porqué de todo el alboroto que están haciendo en redes sociales con el tema de los 63 millones de dólares que el BID le destina a Colombia. Y la verdad que es que todo lo que está pasando hoy solamente confirma lo que el gobierno de Abelardo de la Espriella ya había dicho. Aquí les voy a mostrar. Imagínense que hoy Caracol Radio sacó una primicia en donde dice que el BID le respondió un derecho de petición en donde aclara que no destinó 63 millones de dólares para el empalme. Pero en ese mismo derecho de petición el BID aclara que ya tiene aprobado, ya sea que ya lo han desembolsado o que aún no se han desembolsado, más de 63 millones de dólares que van dirigidos para Colombia y que hacen parte de un crédito no reembolsable. Esto, en otras palabras, es una donación, es decir, plata que cuando le entra al Estado colombiano no le va a generar deuda. Recuérdenlo muy bien, como una donación. Entonces no nos queda sino burlarnos de esta payasada, ¿no? O el mafioso Abelardo y su Cid de ventriloquía son un par de mentirosos, o el BID es un mentiroso. No hay otra opción. Esto es mucha payasada. Como lo dije al principio del video, también quisiera hablar de la ilegalidad de la campaña del presunto mafioso de la Espriella, donde gringos dueños de granjas de caballos en Colombia, que iban a ser embajadores pero les tumbaron el nombramiento por razones misteriosas, le metieron 2 millones de dólares comprando publicidad en redes sociales a favor de este tinterillo mafioso y desvirtuando a Iván Cepeda. Teniendo en cuenta que es ilegal y causal de nulidad el hecho de que un extranjero inyecte plata en campañas presidenciales, esto vendría siendo un gran problema, ¿no? Pero por ahora toca esperar. Ey, loco, sí pillaron que la esposa de Abelardo de la Espriella, Lucía Pineda Arruachán, esa misma que lo dejó como un culo en una entrevista cuando dijo que si perdían no pasaba nada, porque ellos recogían sus maletas y se iban otra vez para Italia a seguir viviendo la vida de millonarios que siempre han vivido. Bueno, esa misma resultó que es la prima de Alfredo José Arruachán Narváez, el exsecretario de Salud de Córdoba, que fue condenado y capturado por el infame cartel de la hemofilia. Ese cartel que protagonizó uno de los saqueos más miserables, más puercos, más inhumanos, más hijueputas que haya pasado aquí en Colombia. Una red criminal que falsificó exámenes, inventó pacientes terminales y se robó miles de millones de pesos destinados al tratamiento de personas con enfermedades terminales de alto costo. Pero espérate que la vaina no termina ahí, pues me puse a investigar y encontré que Abelardo de la Espriella fue socio de Juan Carlos Gozaín, exgobernador de Bolívar, que también estuvo salpicado e investigado por ese mismo cartel desgraciado. No joda, ¿qué talito? Por un lado resultó que la esposa de Abelardo de la Espriella es prima de uno de los criminales condenados más despiadados, más cruel y más deshumano que haya parido Colombia. Y por el otro aparece Abelardo de la Espriella siendo socio de Juan Carlos Gozaín, que también está salpicado en ese cartel puerco y desalmado. Por lo pronto, para todos estos pobretones culir raspados mediocres de derecha que se la pasan diciendo que los mamertos lloran porque perdió Cepeda, aquí les va a come mierdas. El mafioso tinterillo Abelardo de la Espriella no ganó nada. Se robaron las elecciones por pinches 200,000 votos. En un país con más de 50 millones de habitantes esto no es ni mierda, no son ninguna mayoría de nada, mediocres hijueputas, esa es la verdad. Durante 22 años, estas imágenes permanecieron olvidadas. Nadie las había vuelto a revisar. Están en 3 cassettes mini DV, grabados por un profesor universitario durante un foro realizado en noviembre de 2004 en Santa Fe de Ralito, corregimiento del municipio de Tierra Alta, en Córdoba. Ese material estuvo guardado en cajas 22 años, hasta este año que yo recuperé el material. El hombre que aparece sentado entre los comandantes paramilitares acaba de ser elegido presidente de la República. Y no, estúpidos, no estamos llorando porque tenemos la tranquilidad de que ganamos las elecciones, pero este mafioso paramilitar se las robó con ayuda de Trump, los zampones de Thomas Gregg y los zampones de la registraduría con la manipulación de los formularios C14 y la metadata de los servidores que no han dejado auditar porque son unos cobardes. Daniel, ¿qué encontró usted en la información del presidente sobre el proceso electoral? Bienvenido. Buenos días, Julio. Esto es muy interesante porque la tabla de Excel
que publica el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X llamada Evidencia Mesas, y que según el jefe de Estado probaría que pudo haber un fraude en 5.300 mesas de votación atípicas por mayor afluencia de votantes, está basada en un documento oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ayer, gracias a una fuente confidencial, tuve acceso a ese documento que ustedes pueden ver desde este momento en la página de 6AMW. La metadata, que es como el registro de origen de ese documento electrónico en el que se basó el presidente, comprueba que fue creado en la registraduría y más exactamente en la División Político-Electoral Divipol, que se encarga de la codificación y georreferenciación de los puestos y mesas de votación. La metadata del documento en el que se basó el presidente muestra que sí hubo una modificación. El 26 de mayo, 5 días antes de las elecciones, a la 1:21:35 de la tarde, y que fue verificada a las 7:51:13 de la noche. La metadata también indica la ruta de origen y señala que el usuario que modificó es alguien llamado básicos-auditores-presidente-2026-B3. Es decir, la modificación pudo ser efectuada por un usuario externo a la registraduría y no en el documento guía, sino en una de las copias entregadas a los representantes de los partidos políticos en la reunión del pasado 30 de abril. En este video les voy a mostrar cómo, al descargar los E14 de la página de la registraduría, están cambiados los candados hash. Aquí hay varios documentos que hemos encontrado con irregularidades, pero les voy a dar el ejemplo de uno solo porque ya se modificó. Cuando se descargó, nos dimos cuenta que el candado hash ha sido modificado. Entonces, les voy a mostrar con el primero que descargué a las 6:13 de la tarde. Miren el nombre del documento, letras y números. Vamos a darle doble clic. Y aquí que podemos ver, pues la registraduría nos está reportando una página no digitalizada. Y en la segunda hoja nos muestra las firmas. Bueno, este fue el primer documento que descargué. El segundo documento, que fue cuando ingresé de nuevo al E14 delegados, la opción que aparece en la página de registraduría.gov.co, lo descargué en esta carpeta que se llama revisión. Entonces ustedes lo pueden ver que aparecen letras y números, pero tiene exactamente el mismo nombre de inicial. Mírenlo, lo pueden comparar. ¿Cuál es la diferencia? Que le vamos a dar doble clic y abracadabra. Ahora sí aparecieron los votos con las firmas. Entonces aparecen los votos y esta vez se ponen las firmas, las que inicialmente habíamos visto, como lo pueden ver acá. Pero la única diferencia es que el segundo documento que descargué, de hecho, a las 8:42, hace recién unos minutos, tiene el mismo nombre, pero presenta el segundo los votos. ¿Cómo nos damos cuenta si se modificó o no el candado hash? Bueno, entonces vamos a ir acá a PowerShell y vamos a escribir get file hash espacio, y vamos a ir al inicial, vamos a dar clic derecho, vamos a dar copy as path y vamos a pegarlo en PowerShell. Después de un espacio le damos enter. Aquí podemos capturar el candado hash del primer documento que descargamos a las 6:13 de la tarde. Ahora repetimos exactamente el mismo paso, pero con el documento que tiene el mismo nombre, pero descargado a las 8:42. Damos clic derecho, damos también copy as path, volvemos a PowerShell y vamos a meter el mismo comando, get-file hash
espacio, le damos copiar y adivinen que el hash es diferente. El hash que inicialmente descargamos a las 6:13 es totalmente diferente al hash que descargamos a las 8:42 de la tarde. Esto quiere decir lo siguiente, y la pregunta al señor registrador es: cuando usted dice que no se modifican los candados hash, ¿qué es lo que pretende informar a la ciudadanía? Porque, señor registrador, bienvenido a la ciudadanía del siglo XXI, la ciudadanía que entiende de las tecnologías de la información y sabemos qué es lo que ustedes están haciendo. Y podemos ver y podemos darnos cuenta que usted nos está mintiendo cuando dice que el candado hash no se modifica. Que son contundentes e irrefutables. Iván Cepeda ganó las elecciones. Ese cuento que nos ganaron por 200.000 voticos no lo cree nadie, porque ni siquiera dejaron auditar los votos del exterior, donde perdimos por 130.000. Nos van haciendo cuentas. Y aquí hay, por ejemplo, le voy a tirar 2 daticos rapidito, que hay 93 municipios que encontraron ellos, no nuestros 50 congresistas, ni nuestro presidente. Ellos, la sociedad civil. 93 municipios donde hay más votantes que habitantes. Por ejemplo, para darle un solo indicio. Hay municipios que, por ejemplo, hay un municipio en Santander que tiene 9.000 habitantes y el censo electoral es de 21.000 personas. Había unos filtros y unos controles. Ustedes han escuchado ahí al presidente decir el hash, pero no el procurador, sino el hash. Es como la traducción del candado. Entonces, al final, y eso lo podemos hacer un día, el día que nos veamos te lo explico ya con un sistema al lado. Entonces, cada vez que tú subes un archivo, ese archivo puede ser una foto, puede ser un libro, puede ser un número de votantes, cualquier cosa que tú escribas, y le das el hash, eso genera un número. Si tú a ese archivo le modificas una i, un punto, ese número cambia. Si a esa foto tú le cambias el color, el número cambia. Eso es una cosa magnífica. Y eso existía hasta 2022. Cuando ellos se dan cuenta que nosotros descubrimos y encontramos 4 curules, porque habían modificado el algoritmo y lo que hablamos siempre del código fuente, etc., entonces los quitan. Pues sencillamente ya no tenían, en un mes no pueden cambiar un software que tiene millones de algoritmos. Ya era muy difícil. Les tocó decir, ya ellos saben, entonces si hacemos ese fraude lo van a descubrir. Entonces pasa Petro y le eliminan todos esos controles. Quitan los hash, quitan una cantidad de, tal vez un ingeniero de sistema de esos, de los testigos digitales, lo va a explicar mejor que yo el domingo. Y entonces, ya sin esos controles, queda a merced del hacker, de ellos mismos y de la empresa privada. Escuchen, es que esto lo maneja Thomas Greg Anson, con quien Petro también se agarró. No estoy diciendo que no se agarrara, sino que es otro de los poderes. Esa es una pata del poder muy brava, es la que maneja las elecciones, él decide quién gana. Estamos escagados de la risa porque nosotros ya sabíamos lo que se venía. Los que sí están llorando son los agüevardistas, y aquí les digo por qué. ¿Ya están listos para mandar a sus hijos a la guerra, agüevardistas hijueputas? Porque el mafioso de la Espriella ya dijo que todos a prestar servicio sin excepción. Entonces alisten a todos sus engendritos para hacer carne de cañón, cobardes hijueputas, porque también les va a tocar ponerse el camuflado y las botas. ¿O ustedes creen que solo van a obligar a los de la izquierda a ir a la guerra? Aquí vamos a pagar todos el servicio militar para sacar a este país adelante. Aquí necesitamos gente comprometida, gente doctrinaria. Necesitamos gente que se ponga las botas por el país. Cuando la patria llama a sus buenos hijos, tenemos que dar un paso al frente. Yo hace 1 año y medio vivía en Florencia, llevaba a mis hijos al colegio todos los días. Hoy estoy aquí poniendo el pecho por mi patria, el pecho por mi país, y lo hago de manera decidida y patriótica. Esto no se trata de un proyecto personal, ni de José Manuel o mío, o de un tema político. Esto se trata de un tema de país, y tenemos que ser consecuentes en ello. Espero que no se vayan a chupar como los cobardes que son, ¿no? Espero que tengan pantalones y se alisten para ir a ser parte de la guerra que tanto apoyan. Espero que sus engendros tengan la valentía de ir a enlistarse en vez de esconderse debajo de la cama. Sé que no van a irse para el exterior como las gallinas hijas de la Paracabal, porque todos ustedes, pobretones de derecha, no tienen ni en qué caerse muertos. Les toca irse para Estados Unidos en Velotax. Solo hace falta verlos como piden becas y estudios regalados en redes sociales, ¿no?
Y ahí no paramos de reírnos porque el payaso que prometió que iba a reducir el gasto del Estado en un 40% ya se echó para atrás. En campaña, Abelardo de la Espriella propuso un recorte del 40% del Estado. Luego dijo que no, que mejor solo 25%. Y ayer, con bombos y platillos, vean lo que dijo. Que ordené eliminar consejerías, agencias y estructuras que duplican funciones y reduciendo la burocracia, que eso es muy importante para mí. Esta reforma permitirá eliminar cerca de 229 cargos de entrada. Con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos. Datos. El Ejecutivo en Colombia tiene 99.019 cargos, más 480.000 del sector defensa. Ambos suman un costo anual de 46.4 billones de pesos, por lo que el anuncio grandilocuente de ayer del presidente electo representa apenas un recorte del 0.39% de la burocracia y un ahorro de 0.021% del costo de la nómina. Esto es populismo de manual. Una estrategia muy efectiva para ganar votos, pero con la cual es absolutamente imposible gobernar. El Estado y sus procesos son complejos y proponer un recorte a lo Milei sin tener un criterio técnico que lo justifique simplemente lesiona la capacidad a largo plazo del Estado de poder funcionar de manera adecuada. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Desde hace rato habíamos mostrado el informe de la CARF en donde se muestra que el 90% del gasto general de la nación ya está amarrado por orden constitucional o judicial, por lo tanto la rama ejecutiva no lo puede manosear a su conveniencia. Entonces ahí ya vieron a ese mafioso estúpido incompetente diciendo que a duras penas va a reducir menos del 1% del gasto, ¿no? También estamos cagados de la risa porque la lagartija epiléptica José Manuel Restrepo ya está diciendo de frente que va a alargar la edad de pensión. Entonces, si usted es uno de esos agüevardistas de salario mínimo en edad de pensión, pues alístese para seguir trabajando unos cuantos años más. O yo mal parido. No te he hablado de los adultos mayores. Cada vez vamos a tener más adultos mayores. ¿Y a qué los vamos a poner a hacer? Es la oportunidad de darles una nueva forma de modelos de contratación, en donde ellos se vuelvan protagónicos por la sabiduría que ellos tienen en la vida. Y como si fuera poco, malparidos pobretones de derecha huevardistas y jueputas, alístense para que les cancelen el contrato laboral y los contraten por horas. Son más de 13 millones de colombianos que trabajan en el sector informal. ¿Cómo hacer para formalizarlos? ¿Cuáles van a ser esas oportunidades? Yo digo, para poder formalizar en una economía, tú tienes primero que reducir los costos de la formalidad. Claro. Flexibilidad laboral. Necesitamos nuevas modalidades de vinculación laboral. Por horas, por proyectos, híbridas. Ese es un camino indispensable también. La primera baja del gobierno entrante llegó incluso antes de la posesión, por plantear como oficial la idea de legislar para que el trabajo se pueda pagar por horas. El abogado patronalista Charles Chapman terminó siendo despedido del equipo de empalme. En un comunicado, el presidente electo Abelardo de la Espriella desautorizó sus declaraciones sobre el propósito de reglamentar el trabajo y la cotización por horas. Las afirmaciones de Chapman bastaron para reabrir el debate sobre el trabajo por horas y especialmente sobre los límites jurídicos de reglamentarlo mediante un decreto. ¿Listos para que los precaricen aún más, mediocres hijueputas? Vea, ya salieron ellos mismos diciéndolo. El monto de aumento de salario mínimo debería ser inflación más la productividad, o sea, 5.1 más 1.7 te da 6.8%. Ese debería ser el monto para el aumento del salario mínimo. Yo iba a decir que si Fenalco no lo pedía, yo sí le pedía al Consejo de Estado que ojalá aplique una medida cautelar para frenar la aplicación de ese decreto. La decisión del aumento del salario mínimo, y considerando el auxilio de transporte, es una muy mala decisión. Fue un aumento desproporcionado, muy mala idea. A ver, ¿usted qué cree que debería pasar con el salario mínimo el próximo año? Sí, los incrementos, si aumentar los salarios, sacara a la gente de la pobreza y si aumentar los salarios hiciera a los países ricos, hace años que no habría pobres. Aumentar los salarios de manera desmedida aumenta los costos de la economía y por lo tanto disminuye por lo general las utilidades de las empresas por un lado, pero adicionalmente disminuye
la capacidad que tiene la economía de crecer. Y aquí no acaba, malparidos mediocres come mierdas, abelardistas brutos y pobretones de derecha. Pero tranquilos, que si muestran su credencial de agüevardista no les van a cobrar el IVA en los alimentos y no les van a subir el predial ni nada de eso. Igual yo estoy seguro que el 80% de ustedes, abelardistas y jueputas, viven en arriendo porque son unos pulguientos muertos de hambre. Y como sé que van a venir a decir estupideces, ya tengo todo un video demostrando que Petro no subió ningún impuesto para la clase media y para la clase baja en Colombia. Entonces no se desgasten, mediocres y jueputas. Ustedes son unos irrelevantes que no sirven para nada. Y para que sigan llorando, no nos olvidemos de todos esos estúpidos santanderianos, ¿no? ¿Listos para tomar oro y petróleo en vez de agua, malparidos idiotas? Mucha atención a esto, pues se conoció un nuevo milagro de Abelardo de la Espriella. Resultó ser el socio directo del empresario que tiene vínculos y participación en la multinacional canadiense que quiere explotar el páramo de Santurbán. El ministro de Ambiente nombrado por Abelardo de la Espriella lo primero que salió a decir fue cómo la multinacional canadiense Iris Mining puede o podría venir a explotar el oro de Santurbán. Hay una empresa canadiense que tiene el título, se llama Iris Mining. Iris Mining tiene 38,000 mineros formalizados en una mina que tiene en Antioquia. Es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán. Abelardo nombra a su nuevo ministro de Ambiente y lo primero que sale a decir es que la explotación en el páramo de Santurbán es viable, pues llegó a pavimentar el camino de su socio. Y es que los datos no mienten, Abelardo es socio directo de Serafino Lacono, un empresario italiano con el que comparte empresas y su marca de licor, pero además este empresario tiene participación directa, o más bien es accionista de la multinacional canadiense que quiere explotar el oro de Santurbán. Abelardo quiere el poder para enriquecerse con sus amigos. Un presidente está para defender la soberanía y los recursos naturales de la nación y no para entregársela en bandeja de plata a sus socios comerciales. Entonces ahí lo tienen, partida de pobretones y jueputas, listos para llorar, culirraspados mediocres. Sigan creyendo que ganaron mucho poniendo a este mafioso en el poder. Sigan creyendo que esto es un partido de fútbol, mediocres y jueputas. Aquí vamos a llorar todos, pero la culpa va a ser solo de ustedes, mediocres pobretones asquerosos.